Hola a todos, bienvenidos un día más al programa Buscando tu Bienestar. Yo soy Marina Gómez, fisioterapeuta y osteópata especializada en uroginecología y obstetricia. Hoy tengo conmigo a una muy buena profesional, compañera, Encarna Campuzano, de Pura Vida, psicóloga y sexóloga aquí en Archena. Muchas gracias, Marina, por la invitación. Tengo muchas ganas del programa que vamos a hacer hoy, que creo que va a ser muy importante, sobre todo a tu lado como profesional, pudiendo aunar las dos perspectivas. Pues sí, porque yo siempre intento dejar claro que el tratamiento multidisciplinar de cualquier tipo de patología es súper importante. Y ya os dije en el programa anterior que hablé de las disfunciones de la esfera sexual, que en este caso, en determinadas alteraciones o determinadas patologías, la ayuda de un o una sexóloga es pues muy importante. Recordar que hablamos de las dispareunias, que es dolor en la penetración, en las relaciones sexuales, que puede ser a nivel superficial o puede ser profunda. Puede ser pueden influir muchos factores. A nivel superficial, pues cualquier enfermedad vulvar, ¿no? Donde os hablé del líquen, os hablé de la vulvovaginitis y bueno, algunos más, ¿no? Y a nivel profundo, pues puede ser debido a tensión miofascial, a restricción de movilidad uterina, puede ser a endometriosis, puede ser por una cirugía pélvica, puede ser por una enfermedad pélvica inflamatoria. Bueno, son multitud de factores que pueden influir, que todos, generalmente, casi todos se pueden abordar y podemos mejorar la funcionalidad de esa pelvis. Y luego os hablé también del vaginismo. Esa tensión que se produce en la entrada de la musculatura, bueno, no musculatura, porque yo os hablé que es como un diafragma pélvico donde hay músculos, hay ligamentos, hay fascia, hay nervios, hay sistema vascular. Entonces es como que todo se genera una tensión, sobre todo a nivel superficial, pero no solo en ese diafragma más superficial, sino es como en todo el cuerpo, ¿no? Es mucha la musculatura y sobre todo es importante que tengamos en cuenta esa parte emocional, que es la que vamos a comentar ahora con Encarna, y el tener claro que hay veces que no hay una causa orgánica, ¿no? No hay una causa física como tal que nos pueda explicar por qué sucede el vaginismo, sino que es un poco como una respuesta emocional. Ahora entraremos a explicarlo bien, ¿no? Pero normalmente cuando ocurre un caso de vaginismo es muy importante tener un enfoque multidisciplinar. Por eso la importancia de este programa, porque aunque normalmente siempre consultamos por la causa física, suele haber una causa emocional, psicológica muy fuerte, que puede estar afectando tanto a nivel de factores predisponentes como de mantenimiento, sí, que hacen que esta problemática se acentúe. Sí. Para poner un poco a la gente en situación, por si no han visto el programa anterior, una consulta puede ser en el ginecólogo, pues no puedo ponerme un Tampax, no me puedo poner la copa, no puedo tener relaciones con penetración. O si son relaciones con penetración son muy dolorosas. Son muy dolorosas. Y no puedo disfrutarlo, me noto totalmente bloqueada. Duele, o incluso hay situaciones donde es totalmente incapacidad ni siquiera de introducir un dedo dentro del... Sí. Sí, efectivamente. Yo en consulta sí que he tratado a chicas y son jóvenes, son chicas jóvenes con vaginismo. Entonces yo sí que quería... ahora lo veremos, la importancia aquí de ese enfoque multidisciplinar, de la importancia que tiene la pareja. Y bueno, vamos a empezar por qué factores nos pueden influir para que se dé ese vaginismo. Dentro de los factores que podemos encontrar, porque hay numerosos factores, podemos encontrar los que pueden ser predisponentes, es decir, estar antes y preparar para que suceda el vaginismo, como puede ser una educación sexual con negativa, muy rígida, tabú, ¿no? Donde aparece un tabú, donde se ve la sexualidad como algo malo. Puede ser haber vivido sucesos traumáticos en experiencias sexuales previamente en la infancia o la adolescencia. Puede influir también tener una imagen corporal negativa de uno mismo, percibirse el cuerpo disforme, baja autoestima, que pueden generar esa inseguridad, ese bloqueo a la hora de mantener relaciones sexuales
que hace que aumente, ahora entraremos, la activación del sistema nervioso autónomo y justo el simpático, y nos bloqueemos. Y luego simplemente el desconocimiento. Normalmente tantos mitos hay que tú te estás encargando de romperlos, ¿no? Con estos maravillosos programas. Muchísimos mitos que hay sobre la sexualidad, el desconocimiento tanto de cómo es la respuesta sexual femenina, masculina, cómo funcionan las relaciones sexuales, e incluso el desconocimiento dentro del propio cuerpo. Claro, la mayoría de chicas que acuden por consulta sobre sexualidad, el principal el desconocimiento. Por un lado están las creencias arraigadas y por otro lado un desconocimiento brutal sobre su sexualidad. Efectivamente, es lo que dije yo en el primer programa, es decir, ¿por qué no conocemos bien nuestra vagina, vulva, es decir, todos nuestros órganos reproductivos y sexuales, cuando, por ejemplo, conocemos perfectamente la rodilla, cuádriceps, bíceps? Entonces es una parte más de la anatomía y es súper importante, que es súper importante para la vida, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, pues nada, por eso quería yo que estuviera aquí para seguir desmitificando cosas. Gracias de nuevo por contar conmigo. De Henry Moore hay una frase que preparando este programa la había visto, que dice que la ignorancia es la madre del miedo. En este caso, cuando hablamos de vaginismo, como el dolor es tan fuerte, el miedo es uno de los factores que pueden hacer que luego se desate esta respuesta. Porque mira, por ejemplo, dentro de los factores que luego pueden ser precipitantes, es decir, que pueden acelerar que aparezca el vaginismo, puede haber miedo al embarazo, miedo a no ser suficiente dentro de las relaciones sexuales, miedo al dolor, porque han tenido una relación dolorosa en un momento puntual, o desde el inicio, la mayoría de chicas jóvenes, está el mito de que las relaciones sexuales duelen. De la primera vez duele, las relaciones sexuales, el dolor hay que aguantarlo, ¿no? Entonces, claro, normalizan ese dolor durante las relaciones sexuales y ya acaban con 20, 21, 22 con un problema grave de vaginismo, porque ya el propio miedo al dolor hace que tu cuerpo se active ese bloque y diga, yo salgo de aquí corriendo. Sí. Normalmente una respuesta donde tengo que estar tranquila, ahí hace que se active. Incluso otro de los miedos, que igual que está el miedo a quedarte embarazada, puede estar el miedo en esa búsqueda, esa ansiedad y ese estrés por quedarme, que también afecte dentro de los casos de vaginismo. Claro, es por eso tan importante la educación. Bueno, es fundamental. La educación a los niños, porque cada vez se sabe que ven cosas que no deben de ver a más tempranas edades y se quedan con eso. Y es que una relación sexual no es eso. Es el único modelo que tienen de sexualidad, es la pornografía. Entonces algo estamos haciendo mal cuando a los propios adultos nos da tabú, reparo, decir, oye, pues te voy a explicar esto, cómo sería, o buscar referentes profesionales, que si yo como madre no estoy preparada, a mí muchas madres ya me vienen a las consultas con su hija adolescente y dicen, Encarna, a mí me da cosa hablar esto con mi hija. Digo, bueno, pues quedaros las dos y vamos a hacer una sesión de educación afectivo-sexual básica. Claro. Que no hablamos, no vamos a enseñar nada, que muchas veces los adultos tenemos miedo, es que le van a enseñar a mi hijo. No. Vamos a prevenir. Claro, efectivamente. Enfermedades, embarazos no deseados, que tengan una sexualidad plena. Claro. Que sepan disfrutar. Bien. Claro. Sí, es fundamental. Claro, es fundamental. Totalmente. Y luego ya vamos a entrar en qué ocurre, porque una vez están estos factores, cuando está esta situación de dolor, lo que ocurre es un miedo que se activa un círculo vicioso. Como yo ya tengo miedo al dolor, mi cuerpo es como una respuesta, si os acordáis de nuestros programas de Pura Vida, mi cuerpo se bloquea, se prepara para salir corriendo. Entonces, a la hora de intentarlo, ese miedo, ese dolor muchas veces vuelve, incluso a veces aparece el dolor sin estar en situaciones en una situación coital, en una situación de relación sexual, a veces durante el día a día. ¿Por qué? Porque ya se bloquea el diafragma. La mente, claro. Se bloquea.
La mente que es tan importante. Claro, la mente te dice sal corriendo si esto no lo vas a disfrutar. Si esto, efectivamente. A la mente en una situación, para que os hagáis una idea, ya hemos hecho antes un spoiler, está el sistema nervioso autónomo, y dentro del sistema nervioso autónomo tenemos dos partes, el simpático y el parasimpático, que no tiene nada que ver con lo que significa. Totalmente contrario. El simpático lo que hace es nos prepara para la acción. El sistema nervioso autónomo es toda la parte de nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, que va de forma automática. Pues el latido del corazón, las vísceras, el sistema digestivo, los músculos, la sangre, los riñones, ¿no? Todo, que no tenemos que estar diciendo, oye, piensa en latir. No, simplemente el corazón está late. regido por un sistema. Justo. Entonces, el simpático es el que nos prepara para la respuesta de acción, para salir corriendo, cuando nos activa para una actividad, y está muy relacionado con la respuesta del miedo. Toda la sangre se va a las extremidades. El corazón late mucho más fuerte, sí. Y la digestión se paraliza. ¿No os pasa que cuando nos llevamos un disgusto, de golpe el estómago se me cierra? Claro, porque es como ahora tienes que salir. Y el parasimpático es el que se encarga de restaurar la energía del cuerpo. Es como el sistema de recarga, que para que os hagáis una idea es cuando estamos relajados. Relajados, sí. Cuando nos encontramos tranquilos, que ya ahí podemos encontrarnos mucho mejor. Sí, el sistema simpático es el del estrés. Justo. Claro, la gente estresada, cortisol alto. Totalmente. Y nervioso, muchas vueltas a la cabeza, la mente no descansa. Siempre hay que intentar llevarlo a parasimpático, sí. Claro, normalmente aquí cuando viene la respuesta de excitación, la respuesta sexual, en este caso de la mujer de la vagina, está asociada al sistema parasimpático. ¿Qué ocurre si yo ante una situación en la que no pueden aparecer los dos a la vez, ¿eh? El cuerpo cortocircuitaría, les dirá al corazón a la vez, relájate y late, para que os hagáis una idea del resumen, sería un poco extraño, no es compatible. Entonces, ante esta situación que yo tengo que estar relajada, mi cuerpo ya se tensa. Claro, hemos dicho que es autónomo, es decir, no lo pensamos, no es consciente. Muchas veces cuando lo tenemos a la conciencia, luego hablaremos de algunos ejercicios de cómo es el abordaje en la clínica, es totalmente, dicen, ¡hala! Si yo no sabía que mi cuerpo estaba tan tenso. Sí, es si esa memoria que tiene el cuerpo, esa memoria sensorial. Yo fíjate, esto también se lo explico mucho a las embarazadas en el taller que hago en pareja, en cuanto al miedo de cara al parto. Fíjate. Que claro, si tenemos miedo en nuestro subconsciente, que es que a veces somos conscientes de los miedos, pero hay veces que no. Y hay que trabajar esos miedos, esas falsas creencias, esos mitos, para que en el momento del parto, si el simpático está arriba, no deja que se genere la oxitocina necesaria. Es decir, tenemos que estar relajadas y seguras, con esa capacidad, con ese empoderamiento que tenemos las mujeres para decir, mira, sí, voy a dar a luz a mi bebé, tengo ganas y sin miedo. Entonces, sí, ese ejemplo yo además lo trabajo mucho con las embarazadas porque es muy necesario. Qué bueno. Es un ejemplo brutal, Marina, o sea, sí. Me encanta, porque normalmente es que no nos damos cuenta de qué miedos tenemos. Ese miedo a lo mejor al fracaso, o simplemente a veces puede ser un día. Imaginaros, pongo el ejemplo de algunos casos que yo sí he visto en consulta, que no se encontraban bien emocionalmente, estaban estresadas, estaban agobiadas ese día. Y es como, bueno, hay que tener relaciones. O digo, bueno, no me encuentro relajada del todo, pero voy. Y en esa situación, coital, me duele. Sí, porque quizá no lubrica. Porque quizá no lubrico. Y a lo mejor vienen durante... Si lo abordamos a tiempo, sobre todo una consulta a tiempo, siempre previene. Cuando enseguida hacen una consulta y volvemos a dar unas pautas de reeducación, pues sobre todo yo siempre les digo, tira con Marina, que te haga, que te haga el examen del suelo pélvico, que haga un chequeo para descartar y luego ya seguimos trabajando, porque es que es necesario. Sí. Totalmente necesario. Sí, porque al final es lo físico y lo mental. Total. Es que van unidas, es que van las dos cosas unidas. Sí. Yo cuando viene alguna paciente con alguna patología o alguna disfunción de la esfera sexual, hay veces que imagínate, una fascia, un ligamento que es que está tenso porque el útero está así y tal, vale, es cosa mía, perfecto. Pero hay veces que no, hay veces que es súper necesario esa educación, que la voy haciendo yo, pero que la hacéis sobre todo las sexólogas.
en verdad. Y muchas veces, por ejemplo, lo que puede mejorar, ahora hablaremos de algunas de las pautas, pero cuando hablamos de la respiración, una respiración consciente, Claro. ya hace que la sexualidad, cualquier encuentro, incluso un abrazo, sea mucho más pleno que ir ahí sin respirar. Claro. Sin oxígeno, que mi cuerpo te está diciendo, no estás bien, estás tenso, y luego ya se nos tensan, que te voy a decir a ti, que eres la profesional, toda la espalda bien hecha un bloque en nuestro diafragma porque estoy totalmente bloqueado. Sí. Y claro, ese bloqueo muchas veces ya se extiende cuando Total. viene a cosas que no somos, y partes de nuestro cuerpo que normalmente es un tabú, sobre todo cuando hablamos a nivel del suelo pélvico de la mujer. Claro. Pues, menos mal que lo estamos desmitificando, Claro, que tenemos yo mucho trabajo y mucho camino por delante. Sí, poner sí, sí. mi granito de arena para desmitificar, conocer y que seamos mucho más plenas. Claro, totalmente necesario. De hecho, el próximo programa que vamos a hablar de orgasmo, vamos a hablar de la respuesta sexual, las fases, pues ahí va a ser muy interesante. Muy interesante, Sí, porque sí, yo creo que va a ser muy enriquecedor. es que una mujer con 80 años puede tener orgasmo perfectamente, porque ya veremos que el clítoris es el único órgano que no envejece. Madre mía, sí es que somos maravillosas las mujeres. Entonces, atenta al próximo programa. Sí, sí, sí. Vamos, va a ser fantástico. Vamos a hablar un poquito de cómo intervenís vosotros. Sí, pues nosotras en consulta pasamos siempre una primera sesión donde hacemos una historia clínica por ver un poco esa paciente de dónde puede venir, y hacemos una exploración no solo del diafragma urogenital o del diafragma pélvico, sino que al final todo el cuerpo va unido. Yo siempre hablo de la globalidad. Es que incluso la postura tiene mucho que ver con esa persona. Entonces, pues lo vemos todo. Musculatura exopélvica, musculatura intrapélvica, pero también pues diafragma torácico, incluso diafragma orofaríngeo, que hay gente que es muy tensa, incluso a veces los maseteros, que generan tensión, puede ser gente incluso bruxista. Entonces hay que trabajar todo en conjunto para que a nivel pélvico todo mejore. Entonces, pues, exploramos, vamos viendo zonas de tensión, zonas que tienen poquita fuerza porque quizá hay que fortalecer para que unos músculos se relajen, los que están débiles, que suelen ser los contrarios, quizá tienen que fortalecerse, para que unos se relajen, pues eso, generalmente hay otros que están tirando por fuera y hay que quitar puntos de tensión. Entonces es un tratamiento donde no hay dos tratamientos iguales, porque al final cada persona somos distintos. No, el tratamiento, aparte de ser multidisciplinar, casi siempre, bueno, y es fundamental que sea individualizado. Claro. Cada persona necesita un abordaje diferente. A nivel psicológico, a grandes rasgos, para que te hagas una idea de cómo puede ser el abordaje, a mí me gusta separarlo en 3 fases, 3 bloques, para que se hagan una idea un poco de cómo vamos a ir por fases. La primera fase es a nivel de deseo, cómo estamos a nivel de deseo puro psicológico, claro. De decir... Esto estaríamos hablando ya de la fase un poquito de intervención. Sí. Bueno, una vez vienen, por supuesto, historia clínica, descartar causa orgánica, ver cuándo se originó el problema, si hubo trauma previo, cómo es un poco la dinámica de las relaciones, creencias asociadas al sexo, nivel de estrés y ansiedad, cómo vamos con estos niveles. Entonces, un poco, una vez se hace esa primera recogida de información, lo primero casi siempre es psicoeducar. Claro. Psicoeducar y dar pautas de relajación y de técnicas de relajación, algunas aplicadas al día a día y otras aplicadas dentro de la esfera sexual. Pero casi siempre el primer paso es establecer la desensibilización sistemática, que es una aproximación progresiva a las relaciones sexuales. Yo siempre, mi pauta número 1 es: se prohíben las relaciones sexuales. Claro. Vamos a reeducar, es como aprender a caminar de nuevo, mientras nos vamos conociendo y mientras nos vamos aproximando de nuevo a una sexualidad, en muchos casos diferente. Y yo siempre tengo una frase que me dicen: Encarna, yo hacía años que no vivía una sexualidad así, y a lo mejor el ejercicio es uno que os invito a todos, tengamos o no disfunciones sexuales, que es el de buscar a nuestra pareja en un momento íntimo, sin ropa, y acariciar
durante 15 minutos y vamos rotando. Primero sujeto A acaricia y el otro se tumba, y sujeto B, luego se invierten los roles. Acariciar sin tocar las zonas genitales. Simplemente acariciar, besar, 15 minutos. Y ver qué sucede en nuestro cuerpo. Porque normalmente, ya hablaremos, ¿no?, dentro del orgasmo, no dejamos tiempo. No dejamos tiempo. A que la respuesta de excitación de nuestro cuerpo, por un lado se relaje y por otro lado... Sí, yo creo que va también ligado al estilo de vida, ¿no? El estilo de vida tan rápido que llevamos, sin parar, el estrés tan rápido, la gente... Sí, es como que hay que pararse más en esos momentos, buscar ratos. Yo siempre en las chicas que vienen de posparto, bueno, ya en el embarazo, que yo intento también educar un poquito en todo esto, yo les digo, es súper importante buscar ratos para vosotras. Muy importante. Para la pareja, dejar al hijo, a los hijos, iros a cenar, o si no tenéis ganas de salir, pues bueno, arreglaros en casa, hacer una cena, o cogerla de algún sitio, pero bueno, un vino. ¿Estamos dando el pecho? Pues bueno, un traguito, nada, súper poco, y después agua. Total. Pero bueno, buscar ese momento romántico y disfrutar un poco, aunque sean 2 horas. Dejar a los niños, que no pasa absolutamente nada. De hecho, es súper bueno para los abuelos o los tíos, porque ellos están deseando siempre quedarse con nietos o sobrinos. Sí. Y para nosotros como pareja, pues es que lo necesitamos. Necesitamos esa desconexión, el disfrutar y el tener tiempo. Totalmente. Eso es muy importante. Totalmente. Esa educación es muy importante. Y que muchas veces se activa el piloto automático. Si se nos activa el piloto automático del cuerpo, la mayoría de personas vamos con unos niveles de ansiedad y estrés brutales. Es imposible que el cuerpo, cuando llega el momento de, bueno, tenemos esta hora, relájate. Claro. Y ahora disfruta. No, vamos a tomar conciencia de cómo funciona mi cuerpo, de qué estoy sintiendo, ¿no? Muchas veces, dentro de esas fases de la intervención, lo primero es a nivel de deseo, de activar, volver a conectar con el deseo y el autoerotismo. Muchas veces la mayoría de chicas no conocen su sexualidad. Dicen, bueno, si yo no disfruto y esto va a ser así toda la vida. Perdona. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuánta gente hay que no tiene relaciones? Bueno, muchísima. Claro. Porque no han tenido un orgasmo. Y luego van evitando, cuando hay una evitación tan fuerte de las relaciones sexuales, normalmente un caso de vaginismo o dispareunia es encubierto. Claro. Ya no sé si hay un problema o no, porque como el miedo tiende a evitar, el simpático huye, corre y se me activa todo para ir evitando a toda costa ese encuentro. Entonces ya no sé lo que está pasando y lo que hay una renuncia. Bueno, esto no tiene solución, yo esto ya lo dejo. Sí, y fíjate que a mí me pasa mucho, como yo veo mucho posparto, en caso de cesárea, claro, la cesárea cortan muchos planos, de hecho cortan 7 planos hasta llegar al útero, al cuello del útero, al istmo, ahí es donde cortan para sacar al bebé. ¿Y qué pasa? Que luego se genera tensión en el diafragma urogenital y muchas veces vagina queda como muy tensa y hay imposibilidad de penetración. Fíjate. Sí. Ahí sí sería una causa orgánica que hay que trabajar. Se trabaja toda la cicatriz, toda la musculatura vaginal, todos los ligamentos, fascia, y la verdad que mejora muchísimo, pero muchísimo. En una sesión o 2 están muy bien. Qué bien. Viene que es súper importante. Claro, pero tienen que saber que eso puede pasar y que si pasa no hay que estar esperando y aguantando, teniendo relaciones con dolor, a ver si eso mejora. Como muchas me han dicho, no, yo estuve por lo menos 2 años, 2 años que me dolía y ahora ya pues mejor. Digo, pero vamos a ver, por eso es por lo que yo este programa lo veo muy importante, educar a toda la sociedad, hombres y mujeres. Sí, porque la parte a nivel pareja hay un fenómeno de mucha presión. Claro. Muchas veces no voluntaria, no es tienes que hacerlo sí o sí, pero forma parte de la pareja, es muy importante esa esfera de la pasión y hay mucho desconocimiento. Puede ser que el hombre se lo tome como algo personal, puede ser que diga, no, es que yo ya no le gusto, es que ya no quiere, que se genere aún más distancia dentro de la esfera de la intimidad de la pareja, porque ya se evita hablar del tema, no hay momentos donde, oye, a mí esto me duele, me afecta, es por esto, voy a ponerle solución. Claro. Muy importante dentro del tratamiento, nosotras siempre necesitamos la complicidad de la pareja en el caso de que la haya.
para que respete mucho los tiempos. Claro. Porque normalmente si estamos recuperando de un caso de vaginismo, por ejemplo, con las diferentes fases que hay de la DS, el primer ejercicio que os he dicho que tenéis que practicar, pero luego ese ejercicio va evolucionando con aproximaciones sucesivas y en diferentes áreas, ¿no? Entonces, cuando muchas veces yo les digo, no saltaros un paso, porque si vuelve a aparecer el dolor, esa memoria emocional, física, a nivel del dolor, se va a volver al bloqueo, vamos a volver a empezar desde el principio. Sí. Vamos a reeducar toda esa parte de la pareja de, como bien has dicho, intimidad, tocarnos. Erotismo, tocarnos. Tenemos el órgano Hay muchas zonas erógenas más grande de la piel, que es el órgano erógeno más grande que tenemos, con 1000 zonas. Bueno, yo siempre digo 1000 porque cada persona puede encontrar siempre una diferente, claro, ¿no? Entonces, claro, vamos a ponernos en ese foco y vamos a concienciar también para esa figura masculina que aunque a ellos no les afecte, ellos tienen cada vez más, eso sí, para eso podríamos hacer otro programa más adelante a nivel de disfunciones sexuales masculinas. Sí. Yo veo cada vez más en diferentes áreas que muchas veces simplemente el hecho de hablar y buscar la complicidad de la pareja, el explicarle, oye, a mí esto me sucede por esto, necesito que hagamos esto así, o la comunicación a la hora de descubrir ya alivia. Claro. Y facilita muchísimo el éxito del abordaje del tratamiento. Pues sí. Pues... No sé si nos quedaba algo más por comentar. Pues yo creo que hemos hecho ya una breve así descripción, porque bueno, se podría hablar mucho más, pero claro, tampoco queremos aburrir a la gente. A nosotras como nos gusta, claro, lo que nos encanta, bueno, podemos pasarnos toda... Yo podría estar hablando aquí toda la tarde, aquí hablando tranquilamente de... Pero bueno, sí que hemos hecho un repaso sobre cositas que pueden pasar a nivel físico, cómo trabajarla, tanto a nivel físico como a nivel emocional, con Encarna. Y nada, nos podemos despedir diciendo que cualquier cosa que podáis notar rara, disfuncional, que os preocupe, lo mejor es comentarla a un profesional sanitario, porque nosotros ya os guiamos para un lado, para otro, ¿no? Que es importante la información, la educación, y que nada, que vamos a por el siguiente programa, que va a ser muy interesante. Vamos a hablar de la respuesta sexual, que veréis que es distinta en hombre y en mujer. Hablaremos del orgasmo y algunas cosillas más. Vamos a las cositas interesantes para poder hablarlo. Así que nada. Muchísimas gracias, Marina. Nada, muchísimas gracias a ti. Y esperamos que os haya servido pues estas pinceladas que hemos dado sobre el vaginismo. Cualquier cosa, siempre podéis consultarnos. Sí. Vamos mano a mano. Sí. Y es verdad que es una casuística o una enfermedad, un trastorno sexual, ¿no? Enfermedad no, más bien trastorno dentro de la esfera sexual, que puede generar muchísimo malestar. Muchísimo, fundamental, y tras el abordaje el alivio es un antes y un después. O sea, es que descubre la sexualidad de una forma diferente. Es un tratamiento un poquito lento, sí, en estos casos es lento porque, bueno, no es como determinadas dispareunias, por ejemplo, que es debida a esto, a una causa física, se trabaja y se va, 2-3 sesiones. Este es más largo, pero bueno, al final aquí sí que hay un trabajo de autoconocimiento importante, de trabajar nuestro sistema nervioso autónomo. Es volver a descubrirlo todo. Sí. Sí, pero es muy chulo también descubrirlo. Sí. O sea, vivir ese proceso de conocer y redescubrir una sexualidad plena, algo increíble. Claro, llegan a un punto que la sexualidad, pues, el conocimiento que tienen de la sexualidad es muy importante y mucho más satisfactorio y lleno que el de otra persona, porque conocen mucho más. Total. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Pues nada, Marina. nos despedimos hasta aquí, nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Hasta luego.